Ahí tenemos a Rubén Olivera con sus visitas, ¿verdad? Esta bellísima canción, tan llena de dolor como tan llena de belleza. Rubén Olivera, el referente, cantautor uruguayo, músico, compositor, integrantes de la organización Madres y Familiares. Su hermano es un detenido desaparecido. Bueno, nos ayuda del mismo modo que hasta ahora nos han ayudado León Gieco, Rubén Blades, Benedetti, bueno, y tantos otros a poner la mañana en camino. También nos ayuda, abrimos los brazos para recibirle al doctor en ciencia política, investigador y docente, Daniel Buquet. Hola, buen día, bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Si alguien gana mucho interés en el cuadro del que ya hablamos un mes atrás, que está a tus espaldas, hecho por el artista plástico, cuñado tuyo, además, si alguien adquiere interés por Gino Vidart. poseerlo, Gino Vidart. si alguien, Gino Vidart. si alguien tiene interés por la obra de Gino Vidar, le metemos para adelante, ¿verdad, Dani? O no. Sí, hacemos una subasta. Bien, vamos arriba. Recién conversábamos, yo no sé si lograste escuchar algo, pero en todo caso, recién conversábamos con Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl, que habitualmente nos ayuda a poner la mañana en camino desde hace ya muchas temporadas, menos que vos igual, Daniel, que estás desde el arranque, 15 temporadas ya. Juan Raúl evocaba el 20 de mayo de 1976. Yo, a modo de hipótesis, señalaba que el 20 de mayo, la Marcha del Silencio, ha adquirido una dimensión histórica a lo largo de tantos años, creciente, aún sin marcha el año pasado, aún sin marcha que de alguna manera el 20 de mayo se ha transformado como la fecha emblemática del reclamo de memoria, verdad y justicia, y quizás no todos recordemos, y algunos probablemente ni sepan, que tiene que ver con lo ocurrido en el año 76 en Buenos Aires, para buscar una fecha que de alguna manera sirviera como de unificar reclamos, ¿verdad? A propósito del pasado reciente. Y ese 20 de mayo en Buenos Aires, entre otros, también te tuvo a vos habitando las calles de Buenos Aires, ¿verdad, Daniel? Sí, efectivamente, yo era muy joven, tenía 15 años, pero habíamos tenido que irnos con mi familia por razones de persecución política. Y se optó, mis padres optaron a fines del 75 por ir a Buenos Aires, con la expectativa de que allí estaríamos más seguros, tendríamos posibilidades de, bueno, continuar con nuestras vidas y estaríamos además en un ambiente relativamente familiar y cercano a nuestra tierra. Lamentablemente, como te cuento, esta decisión se tomó a fines del año 75, en plena dictadura. Mis padres eran perseguidos. Le quiero aclarar a las personas jóvenes que nos oyen, mis padres no eran tupamaros, eran profesores. La dictadura no perseguía tupamaros, perseguía gente común, militantes políticos, sindicales, y a veces ni eso, gente común. Lamentablemente la situación en la Argentina se deterioró muy rápidamente, al punto que en marzo del 76, ocurre el golpe de Estado en Argentina. Exacto. Situación que, bueno, complicó la situación precisamente de muchos militantes políticos, no solo uruguayos, había de diversos orígenes que habían optado por esa Argentina que venía, bueno, en una situación de democratización relativa, si vos querés. Había chilenos, ¿no? Recordemos que en Chile en el año 73 también hubo un golpe de Estado, como todos estos golpes de Estado, dirigidos por criminales que persiguen, secuestran, violan, torturan y matan personas, y algunas personas
se salvaron, nos salvamos yéndose de los países y muchos chilenos optaron por la Argentina y por Buenos Aires, también paraguayos, también brasileños, y la situación de todos estos exiliados, bueno, y obviamente muchos militantes argentinos, ¿no?, cambió radicalmente a partir de marzo del 76, del golpe en Argentina. Fíjate que los hechos que se rememoran, o la fecha que se conmemora del 20 de mayo, los hechos ocurrieron en realidad a lo largo de una semana aproximadamente, desde el secuestro de Rosario Barredo y William Wildlaw, que creo que fue el 13 de mayo, hasta que aparecen los cadáveres de los cuatro, los dos que mencioné, además de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, juntos. También en esa fecha desapareció el médico Liberov, ¿verdad? Exactamente, en un operativo con características similares y del que lamentablemente no se puede saber mucho más, porque Manolo Liberov nunca más apareció, que precisamente era la persona con la que mi familia estaba íntimamente vinculada, ¿no?, por una amistad previa, y porque había sido la familia que a nosotros nos había recibido en Buenos Aires, nos había apoyado en la instalación. Eran algo mayores que mis padres, los Liberov. La hija más chica de ellos tenía mi edad, que yo era el más grande de los, claro, de los nuestros, pero teníamos un vínculo muy, muy cercano, y de alguna manera este secuestro en ese momento nos llevó a que, en nuestro caso, rápidamente buscáramos otra alternativa de exilio, que terminamos, 20 días después estábamos en México, refugiados por Naciones Unidas y recibidos por el gobierno mexicano. La fecha, yo creo que es bien importante, ¿no? Es obvio que para establecer una consigna tan importante como esta, que yo te diría, vos dijiste verdad, memoria y justicia, que de alguna manera, bueno, resume algunos de los conceptos que se reclaman. Sí, no sé si lo lográs ver, lo estoy citando justamente la contratapa del diario La República, que cita justamente, digamos, el afiche oficial de la organización Madres y Familiares. Exacto, que por supuesto es una reivindicación, en fin, que tiene muy poco controversial, ¿no? Pero yo quisiera agregar un cuarto elemento, una cuarta palabra clave en lo que esta fecha significa o debería significar, o sobre lo que deberíamos consensuar, que es nunca más. Nunca más terrorismo de Estado, ¿no? Porque ¿qué pasa? Vos fíjate, obviamente las dictaduras son criminales, todas las dictaduras son criminales. No es solo un problema de que alguien se apropia del poder ilegítimamente, que eso es básicamente una dictadura, sino que todas las dictaduras cometen crímenes automáticamente por el hecho de serlo, porque la dictadura prohíbe la oposición, persigue la oposición y la persigue cometiendo crímenes por su propia ilegitimidad, pero además porque las dictaduras no respetan ni siquiera códigos de represión, digamos, ¿no? Secuestran, torturan y asesinan. En democracia eso está prohibido. Obviamente se persigue a delincuentes, pero no se los puede secuestrar, ni torturar, ni asesinar. Lo que hacen las dictaduras es esto. Y lo hacen con gente común, ¿no? Más allá de que si en algún momento podemos hablar de las famosas explicaciones de los dos demonios, de que, claro, que hay gente que dice, no, qué horrible, que en el medio de una guerra es obvio que se cometen excesos. Bueno, eso es lisa y llanamente un disparate, una fantasía o una mentira, ¿no? El problema es que a medida que pasa el tiempo, estamos a 45 años de esa fecha. Bueno, mucha gente no tiene ni siquiera una percepción ni indirecta de lo que pasaba.
no había ninguna guerra, no había dos bandos, no había un enfrentamiento. En ese momento me refiero, ¿no? Después, si querés, hablamos de los procesos históricos. Lo que había es lo que se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es criminal. El terrorismo de Estado produce, asesina. Y bueno, acá tenemos el caso que muestra muchas cosas. Primero, que persigue a todo el mundo, que persigue a cualquiera. Porque vos fíjate que Gutiérrez Ruiz era un diputado blanco, era ni más ni menos que el presidente de la Cámara de Diputados en el momento del golpe de Estado, ¿no? Diputado del Partido Nacional. Selmar Michelini era un legislador por el Frente Amplio, pero todo el mundo sabe, de origen colorado y ballista, había sido legislador del Partido Colorado y Ballista, tenés casi que representado el espectro político. Manuel Liberov, militante del Partido Comunista. Y el matrimonio Huitlo Barredo habían sido militantes tupamaros. De hecho, el operativo, según entiendo yo, que termina, digamos, dejando esos cadáveres dentro de un vehículo, intentó crear la impresión de que había sido un operativo de tupamaros, ¿no? Mintiendo como hacen además las dictaduras. Y entonces yo creo que esto muestra, además de que la dictadura uruguaya persigue a cualquiera, no a delincuentes, a personas comunes, a personas de bien, a personas, además de, en este caso, de una gigantesca estatura moral, lo hace en complicidad con la dictadura que está en el otro país. Es decir, yo creo que esta fecha resume, o lo que ocurrió, o lo que recordamos en esta fecha en particular, resume lo peor de las dictaduras. Nos muestra lo peor de las dictaduras, y por eso te digo que además del reclamo de verdad, de memoria y de justicia en la medida de lo posible, yo creo que también es un día que, si lo proyectamos, tenemos que basarlo en la idea de que nunca más haya terrorismo de Estado, ¿no? Porque el periodo de la dictadura es el peor periodo de la historia del Uruguay desde el punto de vista que vos lo quieras mirar, pero obviamente desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? De que nadie tenía el más mínimo derecho de defensa ante la persecución de los gobiernos, que ojo, tampoco pensemos que son militares, ¿no? Que los que persiguen son militares, que es la otra idea que algunos quieren, o que a veces se instala, ¿no? Porque los militares adquirieron mucho protagonismo y fueron además la fuerza de choque de esos gobiernos. No podrían haber sido instalados ni mantenidos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas donde además la ideología fascista ya se había permeado, y bueno, y lamentablemente en muchos casos sigue teniendo mucha fuerza, sino que es dirigida por figuras políticas civiles, ¿no? No nos olvidemos que el presidente del Uruguay el 20 de mayo del 76 era un presidente colorado, Juan María Bordaberry. Que el canciller era Juan Carlos Blanco, que los dos terminaron presos por estos crímenes, ¿no? No son militares. Mucho tiempo después, ¿verdad? Bueno, por supuesto que todo el proceso de búsqueda de verdad, de memoria y de justicia ha sido un proceso muy complejo, porque en particular se vio obstaculizado por la ley de caducidad que se aprobó en el año 86. Fue el mismo año, la ley se aprobó en diciembre de ese año. Si yo no me equivoco, el año 86 fue el primer año de la Marcha del Silencio, el 20 de mayo. Por lo tanto, hace 25 años que tiene lugar esta conmemoración
de hechos ocurridos hace 45 años, son aniversarios como redondos, si vos querés. No, la Marcha del Silencio fue en la década de los 90, creo recordar. Tenés razón, no 96, claro, exacto. Sí. Me estaba comiendo 10 años. Sí, en ocasión de los 20 años de estos acontecimientos. Es correcto. Y sí, la aprobación de esa ley que fue, bueno, recurrida popularmente a través del mismo procedimiento que estamos viviendo ahora respecto de la LUC, el proceso de recolección de firmas para someter la ley a referéndum, se utilizó en aquella ocasión. En el referéndum, la mayoría de la ciudadanía votó por mantener la ley de caducidad. Y la ley de caducidad tuvo como dos épocas, ¿no? Esto es también importante porque creo que la mayoría de la gente no maneja mucho detalle, la idea de que, bueno, allí se decidió dar vuelta a la página, como dicen algunos. Bueno, listo, ya está, ya pasó, no miremos para atrás. La ley de caducidad fue interpretada, utilizada o aplicada por algunos gobiernos, por los 3 primeros gobiernos democráticos, de esa forma. Sanguinetti, el presidente Sanguinetti, sobre todo el presidente Sanguinetti, las 2 veces que fue presidente, no tanto el presidente Lacalle, si bien en su periodo obviamente tampoco hubo ninguna acción del Ejecutivo para contribuir a ninguna de estas cuestiones de verdad, memoria, ni siquiera verdad y memoria, ¿no? No digo justicia porque capaz que es pedir demasiado. Pero en el caso del gobierno de Lacalle no tuvo tampoco muchos, no tuvo planteos al respecto. Fue el gobierno de Lacalle, que fue posterior al referéndum que ratificó la ley de caducidad, bueno, no tuvo este tema de los derechos humanos en agenda, como sí volvió a tenerlo Sanguinetti en su segundo gobierno, que tampoco hizo nada, a pesar de que la ley de caducidad establece 2 cosas. Verdad y justicia establece. Primero, porque la ley tiene un artículo 4 que establece específicamente que se debe buscar el destino de los detenidos desaparecidos. Los gobiernos de Sanguinetti no hicieron, bueno, el de Lacalle tampoco, no hicieron absolutamente nada al respecto. Básicamente dijeron que preguntaron y le dijeron que no sabían nada. Y ahí terminó la historia. Pero además el artículo 2 de la ley de caducidad, que la gente capaz que no sabe, establece la impunidad, sería la forma de decirlo, y como los detractores le dicen a la ley, o la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, es decir, la inhabilitación a que el Estado persiga a esos delincuentes, solo para aquellos que sean policías militares o equiparados, por lo tanto, civiles no, pero además que lo hayan hecho cumpliendo órdenes superiores. O sea, que hayan cometido esos crímenes obedeciendo alguna orden. Eso es lo único que dice la ley de caducidad. Bueno, es mucho, pero no dice que no se puede perseguir a los criminales. Tanto se puede perseguir a los criminales que el dictador Bordaberry y su sucesor, el dictador Álvarez, fueron presos. Fueron presos no en contra de la ley de caducidad, sino aplicando la ley de caducidad. Y otros, ¿no? Pero les pongo como ejemplo, porque bueno, si algo bueno pasó en este país luego de la dictadura, es que los dictadores fueron presos, ¿no? Si hubiera algo que sea una lección histórica en el mundo, una lección democrática, es que si tenés la mala suerte de tener una dictadura, luego de la dictadura los dictadores vayan presos. Y por suerte eso ocurrió en el Uruguay. Como una señal, no digo que sea justicia, pero por lo menos desde el punto de vista político una señal. Esas condenas... Igual sobre esto, y justamente en la dirección de lo que vos señalabas, a propósito de
de las distintas épocas que vivió la ley de caducidad, Daniel, incluso porque ya ha pasado mucho tiempo y uno puede confundirse, olvidarse, u otras personas no haberlo sabido nunca, hay que recordar que el dictador y su canciller fueron a los estrados judiciales y en el marco de las leyes vigentes y con las garantías del debido proceso fueron enviados a prisión, ya no solo mucho tiempo después de sus crímenes, ya no solo mucho tiempo después de haber recuperado la democracia, mucho tiempo después de haberse aprobado la ley de la caducidad, que nunca en ningún caso a ellos los incluía. Correcto. Fue recién en el año 2006 esos procesamientos. Sí, sí. A ver, aquí ya llegamos al gobierno del Frente Amplio, a los gobiernos, ¿no? Fueron 3 gobiernos sucesivos del Frente Amplio, que tomaron una actitud más proactiva. Claro que los gobiernos, dentro de todo, tampoco tienen mucho que hacer. Lo que pasa es que la ley de caducidad tiene una perversión jurídica, que es que le quita al Poder Judicial su independencia. Ese es el problema. Por eso los gobiernos son importantes cuando no deberían, porque vos decías, bueno, pero el Poder Judicial es independiente, ¿no? Pero no, en la ley de caducidad. Por eso además ha sido declarada inconstitucional. Lo que pasa es que, bueno, en la Suprema Corte esto cambió en su momento, en un fallo dividido, la primera vez que fue recurrida, claro, fue declarada constitucional, en un fallo que sin duda tiene un componente más político de evaluación de la coyuntura política que de fundamentos jurídicos. Pero bueno, por eso los gobiernos, los poderes ejecutivos son muy relevantes. Ya te decía que los 3 primeros gobiernos de la salida, después de la dictadura, no fueron proactivos y más bien bloquearon la posibilidad de avanzar en la memoria, verdad, justicia. Hay que decir que el 4º gobierno, el que encabezó Jorge Valle, fue el que dio los primeros pasos diferentes a los gobiernos anteriores, o sea, el primero que hizo algo, intentando mantener, si se quiere, el nivel de impunidad que había hasta ese momento, pero trabajando en el tema de la verdad, no en el tema de la justicia, pero sí en el tema de la verdad. Y recordemos que Jorge Valle convocó a una llamada Comisión para la Paz, que fue la primera ocasión donde desde el Poder Ejecutivo se promovió la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Y eso, bueno, fue un avance pequeño, pero yo creo que fue importante, y ahí se abre la segunda etapa de la ley de caducidad en Uruguay, ¿no? Recordemos también que en el arranque mismo del gobierno de la administración Jorge Valle, se dio con el paradero de Macarena Gelman, ¿no? Sí, correcto. Sí, fue hubo una situación confusa allí. Se encontraron los primeros restos de desaparecidos, aunque hubo alguna desinteligencia. De estas operaciones, además, fíjate qué interesante, ¿no? Porque todavía seguimos viviendo operaciones militares vinculadas a la información sobre la dictadura, ¿no? Una cosa importante, y muy a pesar de la respuesta original de Sanguinetti, que la ley lo mandaba a investigar, y él dijo algo así como: yo pregunté, me dijeron que no sabían nada, y por lo tanto esto se terminó. Lo que creo que es bastante evidente es que está lleno de gente que sabe muchas cosas que no han dicho todavía, y cada tanto surgen operaciones, ¿no? Operaciones donde aparece alguna información, como esta caja con documentos que apareció hace unos pocos días. Yo creo que no es casual, ¿no? Fíjate 10 días atrás. Sí. Evidentemente no apareció en un lugar donde siempre había estado y nadie la había visto. ¿No? Las cosas estas que aparecen de golpe, seguramente es porque alguien quiso que eso apareciera,
Nosotros además tenemos este Día del Ejército, que el día que se celebra el aniversario de la Batalla de las Piedras, se ha adoptado como el Día del Ejército, ni más ni menos. Entonces, tenés el Día del Ejército pegado al día del reclamo por la aparición de los desaparecidos. Y Día del Ejército, Daniel, permitime la evocación histórica que recuerda, en el marco del recuerdo de la Batalla de las Piedras, y que según aprendimos desde siempre, desde chicos, Artigas dijo clemencia para los vencidos, ¿no? Que aún en la equivocada hipótesis de la guerra a la que aludías más temprano, en todo caso, todos sabemos que al vencido, para con el vencido hay que tener clemencia. Torturar, asesinar, violar, hacer desaparecer, no parece formar parte del legado artiguista, ¿no? Y que el ejército uruguayo no, en fin, no fue un continuador del pensamiento artiguista. El ejército uruguayo, hoy es muy difícil saberlo, porque a su vez, bueno, toda la corporación que estuvo involucrada con la dictadura, ya por supuesto quedan muy pocos militares activos, o tal vez ninguno, pero por supuesto todos los militares retirados, que defienden a capa y espada la actuación del ejército en ese periodo, incluyendo ahora un partido político, que no sé si es el partido de los militares, pero tiene como un componente, bueno, no le hizo, tanto no le hizo honor al pensamiento artiguista que, si bien reivindican la figura de Artigas como general y como, en definitiva, el primer acontecimiento que ubica a un ejército oriental en un campo de batalla el 18 de mayo de 1811, no solo no son continuadores del pensamiento artiguista, sino que cuando ellos hicieron ese mausoleo que está en la Plaza Independencia, que fue una operación de la dictadura, y repatriaron los restos de Artigas, no lograron... No repatriaron, los restos ya estaban en el cuartel Blandengues, los depositaron allí. Bueno, habían sido repatriados, bueno, yo creo que poco antes, ¿no? No estoy seguro. No, me parece que bastante antes. Bueno, y decidieron construir el mausoleo para homenajear al héroe de la patria, no fueron capaces de poner una sola frase de Artigas. Quien recorre el mausoleo encontraba números que eran fechas. No, según se han dicho, incluso en el proyecto original, las frases de Artigas estaban incluidas. No, claro. Pero las fueron descartando una a una porque todas condenaban a la dictadura. Es realmente increíble, ¿no? Porque, bueno, si algo refleja el pensamiento de Artigas, es el pensamiento de la libertad y la lucha contra los tiranos, ¿no? ¿De qué hablaba? ¿Qué hizo Artigas? Bueno, enfrentarse a los tiranos, y se enfrentó a tiranos de todos lados, ¿no? A los europeos, a los europeos españoles, a los europeos portugueses y a los hermanos porteños, que también querían convertirse en opresores de las provincias. Entonces, imposible que una dictadura pueda reivindicar el pensamiento de un luchador por la libertad, ¿no? Y sin embargo, bueno, tenemos que presenciar todos los 18 de mayo a un ejército que no ha sido capaz de reconocer sus crímenes. Y lo malo de que no es capaz de reconocer los crímenes es que vos decís, bueno, pues entonces los pueden volver a cometer en cualquier momento. Sobre eso, mira, Daniel, te propongo lo siguiente porque ya estamos en el final del día de hoy, y además se viene Anabela Baldubino, integrante de Madres y Familiares, y fue la hacedora, junto con otros colegas fotógrafos, de la movida Imágenes del Silencio. ¿Te acuerdas la del año anterior, rumbo al 20 de mayo pasado, cuando no se sabía que no se iba a poder realizar la marcha, ¿no?
sobre este punto, sobre el que estás insistiendo vos, el concepto nunca más, a mí me gustaría, ahora lo hacemos en off, agendar un nuevo encuentro más temprano que tarde, porque hay un asunto que me parece que es muy importante echarle un análisis político y te lo quiero pedir a vos, y es, uno puede entender desde ciertas perspectivas, no de todas, por qué, digamos, los perpetradores de ese delito, el Estado en general, las Fuerzas Armadas en particular, no están tan afines a recorrer los caminos de verdad, justicia, memoria y nunca más. Uno podría llegar a entenderlo, pero creo que es un argumento débil. Lo que cuesta más entender, en todo caso, es por qué el sistema político, en su conjunto, más allá de las conductas más o menos distintas que han procesado, de alguna manera se ha hecho inexorablemente eco de la cultura de la impunidad. Sobre ese tema, ¿podríamos contar contigo más temprano que tarde para darle un análisis de carácter político? Bueno, lo pensamos. Pero igual déjame decir, Sí. hacer como una reflexión para salir del tema concreto, de la fecha de hoy, de la conmemoración concreta de estos desaparecidos, de estos asesinados, que obviamente muchos siguen desaparecidos y ni siquiera podemos dar por hecho que han sido asesinados, aunque sabemos que lo fueron. Hagamos esto, Y Daniel. decirle, no, Sí. déjame decir Proponía una ir a la cosa. tanda y volver al mismo... Bueno, y termino, Vamos cerramos a la la tanda reflexión. y haces el cierre y ya en la misma reunión, incluso con la propia Anabela que ya va a estar esperando, ¿de acuerdo? Dale. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Último tramo de la mañana en camino, estamos en el 98.7 y tal cual lo habíamos dicho antes de la pausa, estamos cerrando la columna de Daniel Buquet, estamos a la espera que ingrese a nuestro Zoom Anabela Baldubino, en todo caso Diego de la producción ya me contará en qué anda eso. Pero yo te dejaba planteado una punta y sobre esa punta vos querías retomar a modo de cierre y a modo de análisis en el marco de memoria, verdad y justicia, nunca más, la reflexión final por hoy. Sí, sobre todo para salir del asunto puntual y del reclamo sobre estos muertos y estos desaparecidos, porque a mí me da la sensación de que hay mucha gente, capaz que hasta la mayoría de la gente, que con respecto a los muertos tiene una actitud como esquizofrénica, le importan unos muertos y no otros. Y yo creo que importan todos los muertos. Entonces, yo pienso a veces cuando la gente que votó a un gobierno, a un partido político preocupado por el aumento de la delincuencia y de los homicidios, y dice, no, es horrible, es espantoso, cómo matan gente, cómo muere gente, y de repente le hablas de otros muertos y dice, ah, no, pero esos no me importan. Y yo creo que estamos en un momento terrible de muertes, que no son los asesinados por la dictadura, ni los asesinados por los criminales narcotraficantes, sino que son los muertos de COVID. Estamos hace 2 meses con un número intolerable de muertos en Uruguay, y a mí me da la sensación de que hay gente que no le importan esos muertos. Y yo quiero decir que no se trata de reivindicar una causa, y que yo quiero reivindicar a mis muertos y que se haga justicia con mis muertos, o que nunca más, que es lo que en realidad creo que importa decir, haya esta clase de muertos. Y así como no debería haber homicidios y tenemos que perseguir a los homicidas, y ojalá logremos reducir los homicidios, tampoco debería haber muertos por COVID, o debería haber muchos menos, porque y yo tengo la sensación que desde distintos ámbitos, y en particular desde el gobierno, no se están haciendo los esfuerzos necesarios y posibles para reducir esta cantidad de muertos, que es absolutamente por encima de cualquier parámetro razonable. 60 muertos todos los días en Uruguay por COVID, que es de las cifras más altas del mundo, es algo que debería intentar frenarse radicalmente, y no se han tomado las medidas suficientes. Sobre esto que decís, Daniel, que encuentro incluso el nexo con lo anterior,
Hay una cosa muy formidable que seguramente la sociología nos puede ayudar, mientras Anabela Baldovino se está acomodando, allí la veo con su teléfono, transitando su casa. Me parece interesante porque es verdad, es probable que haya, tanto en el caso de los muertos en el marco del terrorismo de Estado, o incluso los muertos que se producen entre bandas de narcotraficantes, ¿verdad? Que es un fenómeno al que en el último tiempo nos hemos acostumbrado. O incluso, en este caso del COVID, de pronto hay personas que se animan y lo expresan en estos términos. Sí, hay muertos que me importan, hay otros que no me importan, y hay otros que no me importan nada, o incluso podrían llegar a agregar, bien muertos están. Pero sin embargo, ese argumento, soy de los que cree, es minoritario. Hay un argumento que está medio camino y que se sintetiza en los muertos del terrorismo de Estado. Es a vos al que te preocupan ciertos muertos. Porque bien que de los muertos de los tupamaros no hablas, ¿no? Un argumento. No, ya no tiene sentido, porque eso ya ocurrió mucho tiempo atrás y son los saldos, son las consecuencias indeseables, lo hablabas más temprano, de la guerra, donde siempre hay excesos, y seguir escarbando ese pasado no nos hace bien para mirar el adelante. Pero incluso con relación a este punto que traes tú, Daniel, de los muertos en el marco de la emergencia sanitaria, se ha instalado dos asuntos a los que hay que prestarle mucha atención para analizar. Un periodista hace pocos días dijo algo muy básico, muy mínimo y con mucho respeto. Sí, presidente, tú salías todos los días por cadena de radio y televisión cuando no teníamos muertos, ahora que tenemos muchos, le pido al presidente que sea él quien los informe. Bueno, hablar de la andanada que recibió ese colega, pero con un argumento muy interesante, le tira a los muertos por encima. Qué interesante eso. Y lo otro, que viene de la mano, ¿qué vamos a hacer? Estamos muy tristes, pero son muertes inevitables, como le está pasando al mundo entero, ¿verdad? Esos dos argumentos se complementan casi a la perfección para convivir con decenas y decenas todos los días de muertos sin que se nos mueva un pelo. No son inevitables. Claro que las personas que ya se murieron, y en ese sentido son inevitables. Y por eso el nunca más. Porque lo que tenemos que asegurarnos, además de la verdad, la memoria y la justicia, es que esto no ocurra nunca más, y tampoco deberían ocurrir nunca más muertos evitables por COVID, porque son evitables, porque hemos visto cómo otros países han evitado llegar a este nivel. Es cierto, en la pandemia no podemos evitar que haya algunos muertos, pero los números se pueden reducir con políticas estrictas y fuertes de los gobiernos, medidas que el gobierno uruguayo decididamente ha ignorado, y además a mí hoy me preocupa mucho porque estábamos anunciando la apertura de los gimnasios, de las free shops para la semana que viene, en un momento donde no hay una reducción significativa de la propagación de la pandemia. Y si miramos otros países, vamos a ver cómo donde se están tomando medidas de apertura es porque ha caído drásticamente el nivel de contagio, y miremos las medidas de aislamiento, las restricciones que se habían tomado hasta ahora. En Francia recién ahora pueden ir a sentarse a las terrazas de los cafés a tomar un café, después de una reducción drástica de la evolución de la pandemia. Yo creo que en Uruguay, ¿no?, la idea de que, bueno, que la gente tiene que ser responsable y que si la gente se contagia y se muere es porque no son suficientemente responsables, en realidad es una irresponsabilidad del gobierno. Cuando tú pones el ejemplo de Francia, el ejemplo que viene de inmediato es, la respuesta que viene de inmediato es, pero Francia es rica, Daniel, y nosotros somos pobres.
Pero en América Latina se han tomado restricciones mucho más duras que en Uruguay. Yo entiendo que tal vez algunas restricciones sean difíciles de hacer cumplir. Del otro lado, si el problema es que hay que compensar con dinero a los que pierdan ingresos por la restricción de la movilidad, te diría que Uruguay es rico. El que crea que Uruguay es pobre está muy equivocado. Uruguay tiene el dinero o tiene la forma de acceder al dinero para hacer esas compensaciones. Que el gobierno no las quiera hacer es otro problema. Daniel, te despido, te agradezco. Nos queda pendiente eso, ¿sabés, amigo? La reacción del sistema político, del cual en líneas generales no podemos dudar acerca de su vocación democrática, cómo le ha costado en distintos momentos y en distintos niveles de asumir que memoria, verdad, justicia y nunca más siguen siendo una asignatura pendiente. ¿Te parece, Daniel? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me retiro y un saludo a Anabela. Eso mismo, iba a propiciar el saludo entre ustedes. Un gusto verte nuevamente. Igual, un gustazo. Hasta la próxima. Chao, Dani, gracias por todo.